Hola amigos, estamos con ustedes en su programa favorito, Las Perlas de la Sabiduría. Es un programa que ofrece la comunidad Bahá'í con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y en beneficio de mejoramiento de sus vidas. Cada semana estamos trayendo un tema de su interés. Pueden también enviarnos, escribirnos sus sugerencias. Esa semana les hemos traído la perla de educación, el tema de la educación. ¿Cómo se puede transformar la humanidad por medio de la educación? Seguramente en todas partes escuchamos la palabra educación y muy poco realmente meditamos y reflexionamos lo que significa realmente y a la profundidad y lo que realmente es amplio significado de la educación. Cuando hablemos con un jardinero y le hablemos de tener una buena cosecha, primero que piensa es en sembrar las semillas y cómo cuidar esa semilla, cómo tratar esa semilla, cómo preparar antes de sembrar todavía el terreno, cómo abonar, cómo podar, cómo regar, ¿no? Todo ese tratamiento, la dedicación, el amor, el conocimiento que invierte en el proceso de tratamiento de esa semilla es lo que le da mayor garantía de tener mejor cosecha. Cuando hablemos también de un futuro mejor, de las generaciones venideras, de la civilización que deseamos construir o ser partícipe de construcción, de la sociedad que queremos tener en futuro para nuestros hijos, del orden que queremos que tenga nuestra sociedad, de los hogares, de las familias que queremos construir y realmente disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad, de esa calma que merecemos como seres humanos. Es imposible dejar al lado el tema de la educación. La educación es el único medio de transformar la humanidad en todos sus niveles, en nivel individual hasta el nivel colectiva de la vida de la humanidad. Las escrituras bahá'ís tienen mucha énfasis y realmente les voy a compartir mejor una de las citas de Baha'u'lláh mismo, el fundador, el profeta fundador de la fe bahá'í, sobre la educación y la posición del ser humano, para que ustedes mismos puedan atestiguar. Y después aquí estoy con ya no son invitados solamente de lujo, sí son colaboradores y miembros del equipo de este programa, mi amiga Nancy Jaramillo y Mujan, mi querido esposo. Así que están acompañando también. Les voy a compartir esa frase y después les dejo que ellos les comparten mucho más. También tienen aquí, veo mucho material han traído para compartir. Claro que una hora no nos permite, pues puede ser que tenemos que ampliar en otros programas ese tema de educación porque realmente es fundamental. Bien, Baha'u'lláh dice, el hombre es el talismán supremo. Sin embargo, la falta de una educación adecuada le ha privado de aquello que inherentemente le posee. Y después dice, considerad al hombre como una mina rica en gemas de inestimable valor. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse con ellos. Considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Qué diferente el concepto que anteriormente o tradicionalmente se tenía del ser humano, de los estudiantes en una aula, en un salón de clase, ¿no? Como eran antiguamente la forma de educación. El maestro siempre él sábelo todo y los estudiantes los ignorantes, como un depósito vacío que tenían que ir llenándolo de información. Pero ahora sabemos que la información no hay problema para adquirir información.
tenemos mucho más información a través de internet y los otros medios. Lo que realmente dice Baha'u'lláh, ya el ser humano no podemos verlo como un depósito vacío que hay que llenarlo, sino más bien como una mina rica en gemas de valor inestimable. ¿Qué es una mina? Una mina es donde se ocultan riquezas. ¿Y quiénes pueden extraer esa riqueza, explorar esa riqueza? Solamente quienes tienen cierta preparación, saben cómo llegar y conocen, tienen conocimiento, preparación y pueden extraer lo mejor de esa mina. Bueno, es un tema muy amplio porque tampoco lo que se extrae es inmediatamente, puede ser en provecho de otros, a menos que se purifica. Y eso es la tarea y la dedicación compartida, una responsabilidad compartida entre hogares y escuelas y toda la sociedad. Bueno, el tema es muy amplio y yo no puedo dejar de hablar cuando es tema de educación, pero no quiero ser la única que habla. Aquí quisiera que Nancy también compartes algo. Bueno, podemos realmente tomar esa cita como nuestro punto de partida en ese tema, porque si solamente como educadores que todos somos, como padres o como maestros de colegios o como miembros de la sociedad, todos educamos de alguna manera. Si todos entendamos y reflexionamos sobre esa frase, esa cita de Baha'u'lláh, ya sabemos que es una gran responsabilidad y sabemos que tenemos que prepararnos y somos responsables todos, ¿no?, para llevar adelante esa civilización por medio de educación. Sí, Nancy. Sí, bueno, amigos, contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en Perlas de Sabiduría, ¿no? Bueno, esta cita es tan bonita, tan profunda, ¿no?, que quería comentarles un poquito aquí al tener esta cita, decirles que dice que la única esperanza del hombre para llegar a ser el talismán supremo, para desarrollar sus potencialidades, dice que es tener una educación apropiada, ¿no? Una educación apropiada. El significado de la palabra talismán señala la naturaleza espiritual de esas gemas de valor incalculable, las potencialidades del ser humano, y confirma la tesis de que una educación adecuada debe incuestionablemente estar basada en sus realidades espirituales, ¿no? El grabado del talismán supremo es espiritual, es sinónimo de la imagen de Dios. Esa imagen representa todos los atributos de Dios, atributos que el hombre posee y pueden ser exteriorizados en forma de virtudes. Estas virtudes latentes en nuestro interior como potencialidades son las gemas de valor inestimable, las que una educación apropiada puede revelar. Muchas gracias, muy, muy interesante, es verdad, ¿no? Esas gemas realmente que cada uno trae, ¿no?, en su ser interior son las virtudes, son las capacidades, las potencialidades, y muchas de ellas es único en cada ser humano, ¿no? Porque somos seres originales, no somos como fabricados en series. Cada uno viene al mundo con una misión distinta porque es una colección distinta de combinación de las virtudes y de las cualidades específicas, ¿no?, que el otro no lo tiene. Por eso tenemos que venir y ofrecer al mundo lo mejor de nosotros como nuestro aporte al mejoramiento del mundo. Mujan, ¿tú puedes decir qué es la educación y cuánto tipo de educación y qué dicen las escrituras bahá'ís sobre educación? ¿Es suficiente que los padres solamente dan a comer a los hijos, envían al colegio y en colegio los maestros solamente se dedican a la parte intelectual? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja eso? Sí, muy buenos días, queridos amigos, radioescuchas de Radio Cadena. Realmente el tema de educación está dirigido a los padres, a educadores y a los mayores frente a los menores. Cada vez que yo pienso sobre el tema de educación me recuerdo dos personajes. Realmente en educación dos partes están participando. Uno que educa, uno que recibe. Educador y receptor. Siempre educador debe saber más que receptor, más que alumno.
Este alumno a veces es nuestra forma de ser, a veces nuestra mente, a veces nuestro cuerpo, pero siempre hay un educador que enseña. Ese educador debe estar mucho más preparado que alumno. Con un sencillo ejemplo, si el profesor dicta en un capítulo 1 y toma un examen a todos los alumnos y uno tenga nota 20 y decir José tiene nota 20 y pide a José, ahora que tú tienes nota 20, vengas a enseñar el capítulo 2. José no puede enseñar. Entonces siempre necesitamos alguien superior, alguien preparado para que nos pueda guiar a educar siguientes capítulos de la vida. Tengo algo más muy, muy importante para decir, que todas las cosas, todo lo que existe, lo que nos rodean, necesitan ser educadas. Sean minerales, sean vegetales, sean animales o naturalmente seres humanos. Todos y todos necesitan ser atendidas, instruidas, educadas, guiadas. Estos fundamentos de crecimiento. Un detalle le explico sobre esto. Si el alumno que aprende el receptor es una piedra valiosa, una piedra valiosa, una esmeralda, por sí solo no puede extraerse de la mina, ni puede llegarse al dedo del anillo. Entonces alguien tiene que hacer, alguien tiene que ser superior, que se llama minero, se llama joyero, que sabe muy bien cómo educar a una joya, a una piedra valiosa, y llega a ser realmente, saca sus mejores a que llegue a ser su destino como un anillo. ¿Quiénes son los maestros de los muebles? Los muebles de su casa. Tiene que ser alguien más. Un mueble jamás educa, jamás fabrica, jamás construye a sí mismo. Tiene que ser alguien superior. Se llama carpintero. Nuestras casas, los edificios. Una casa no puede contar la hermosura que tiene, no puede autoconstruirse. Tiene que construirlo un ingeniero, un arquitecto, un maestro de obra, un constructor. La tecnología. Ninguna tecnología en nuestro propio emisor de radio por sí solo no puede fabricarse. Un ingeniero, un inventor tiene que hacer esto. Vemos que en el reino de minerales siempre necesitamos un superior que atiende a lo inferior. Quiere decir que necesitamos necesariamente la presencia de un superior, un educador. En campo vegetal lo mismo. A los árboles frutales alguien tiene que atenderlo. Regala, dar sus abonos. ¿Quién lo hace esto? Un agrónomo. Agrónomo es superior frente a un árbol, ¿cierto? Y los fondos, chakras. Esos hermosos chakras de arroz, de papa, de camote que tenemos. ¿Quién tiene que atender esto? Un agricultor. ¿Quién es un agricultor? Es una persona que sabe mucho más. Una papa por sí mismo no crece. Por sí mismo no está muy bien atendida. Si está bien atendida, va a ser un verdadero producto. ¿Cómo vas? Y quiere alguien me va a preguntar, ¿y las malas hierbas? ¿Quién educa a malas hierbas? Las malas hierbas nadie le educa. Crecen por sus propios instintos. Es otro tema, sobre el tema de la humanidad tenemos que hablar sobre esto. Y los parques, los jardines, igual manera. En casos de animales, los animales o son salvajes o no son no salvajes. Los que no son salvajes domésticos son educables. Necesitan, aunque son educables, por sí solo no pueden educarse. Alguien tiene que hacerlo. Alguien que es mucho más superior que animal. Que significa su patrón, su guía, su amo, que lo educa. Y si es animal salvaje, tampoco nadie le educa, porque no son educables. Si son educables, necesitan un propio proceso propio, o vivirán por según su instinto. Por caso del ser humano, que fue la pregunta de Azam, el ser humano, educar al ser humano e instruir al ser humano, está clasificado en tres partes. La parte física humana o parte material humana, que son progreso, desarrollo del cuerpo, mejor alimentación, mejor vida, vivir cómodamente, tener la vida corporal, buena comida, que de ese caso, de esa educación, somos igual que los animales. Los dos estamos a mantenerse, comerse bien, vivir, alimentarse bien. Y ambas tienen un maestro, un profesor, un superior que tiene que educar esta parte material humana. Que en caso nosotros somos nuestra propia voluntad. Y nuestra infancia son nuestros padres. Después nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo de mejorar, alimentarse. Segunda educación,
que el ser humano necesita de educación humana o educación intelectual, que son la vida civil, progreso, gobernación, administración, obras benéficas, comercio, artes, oficios, ciencias y grandes invenciones y descubrimientos, instrucciones. Todas estas cosas son educación humana o educación intelectual. En este caso, los animales no lo tienen, nosotros superamos a ellos. Tercera educación que el ser humano debe recibir es educación espiritual. Educación que lleva a la humanidad hacia su desarrollo. Enseña valores, virtudes, ser veraz, ser correcto, ser hombre respetuoso y generoso, perdonador, y reunir todas las virtudes. Entonces, la pregunta-respuesta en breve es que la humanidad necesita 3 tipos de educación. Educación material, educación humana o intelectual y educación espiritual. Muchas gracias, Mushan. Es cierto, ¿no? Porque realmente hay una polémica ahora sobre el tema de educación. Como dijo un educador, es un educador, creo que es de Colombia, ¿no? Él dijo, es un educador y escritor, Gustavo Cerigiliano. Ha escrito un libro que se llama Juicio a la Escuela. En su libro, él tiene un frase realmente polémico. Él dijo, ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlas para mejorar. Porque como ha creado tantos, se ha vuelto en muchos lugares del mundo la escuela como un lugar también de no solamente aprender y desarrollar las capacidades intelectuales o espirituales, menos espirituales, sino también un lugar de competencias y de, no sé cómo decirlo, como, ¿no?, las pandillas de colegios, vandalismo, ¿no?, de vandalismo. Esa afirmación realmente causa desconcierto, ¿no? Lo que él dice, uno no le gusta, pero uno ve cómo los niños desde 10, 11 años ahora ya están desobedeciendo las autoridades en los colegios, incluso en la familia, ¿no? Y todo eso hace que uno reflexione y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Realmente, ¿qué está pasando? Año pasado yo vi en noticiero una vez que 2, 3 alumnos incluso pegaron a su maestro. Realmente tembló mi espalda. Yo me sentí tan indignada, como que el maltrato fue hacia mí, ¿no? Lo tomé como que eso ya está, es indigno la educación que estamos dando, tan pobre, es como una desnutrición en nivel espiritual lo que está sufriendo la humanidad. Creo que porque no entendemos qué significa la educación. Muchos padres pensamos que solamente atender la parte física, alimentar o el higiene y, bueno, trabajar duro para pagar una escuela muy caro de nivel A, como decimos, porque así categorizamos cuando mientras más cuesta el colegio, pensamos que es mejor colegio. Y pensamos que en colegio los profesores, los maestros, se van a dedicar a educar a nuestros hijos ya, para que sean gente de bien. Pero no es así, amigos, no es así. En verdad, la educación de los padres no puede limitarse a la educación material o corporal o física, así como tampoco la tarea de los maestros en las escuelas puede limitarse al desarrollo de las capacidades intelectuales solamente, ¿no? No solamente cumplir con el currículum de enseñar a leer, escribir, matemática, química, física o desarrollar algo de arte. Entonces, ¿qué sucede con la parte espiritual que decía Mushan? Si nosotros pensamos que las iglesias solamente tienen que ocupar de esa tarea, estamos totalmente equivocados. La humanidad en su totalidad, todos somos responsables
de bienestar, de tranquilidad y de esa educación integral. Eso se llama educación integral. Cuando no se fragmenta la vida del ser humano, no lo vemos el ser humano en la casa como una persona diferente, en el colegio otro, en la sociedad, en otros, en otras facetas de la vida otra persona. El ser humano es un ser íntegro. No se puede, el maestro no puede decir al estudiante, deja tu alma, tus sentimientos en la casa y vienes a sentar en mi salón de clase y solamente escuchas matemática y solamente aprendes idioma o otras materias que le toca. Realmente eso es absurdo, porque el ser humano es un ser humano que en todo momento está con todos sus sentidos físicos, intelectuales y espirituales. Así que cuando se habla, o lo que contó aquí Mujan sobre la educación integral, debemos tener en cuenta a ese ser humano con todas sus facultades. Nancy, ¿tú quieres decir algo sobre eso? Porque bueno, yo sí. voy. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Siguiendo con el tema de la educación, una educación apropiada, como leíste en la cita de Bahá'u'lláh. Uh-huh. El criterio para determinar si una experiencia educativa es o no apropiada, ¿no?, es la comprobación de si promueve o no el propósito de Dios para el hombre. Bahá'u'lláh afirmó que conocer y amar a Dios es el impulso generador, el propósito primordial, subyacente en la creación del ser humano. Cualquier experiencia que refleje este propósito tendrá el poder de liberar las potencialidades humanas, de revelar esas gemas de valor inestimable que poseemos inherentemente. El estar desvinculados de ese propósito creará siempre un problema de identidad, pues una persona no puede llegar a ser ella misma, es decir, encontrar su propia identidad si se echan a perder o se suprimen sus capacidades de conocer y amar. Cuando los sistemas formales de educación sintonizan con el propósito de Dios para el hombre, funcionarán como medios institucionalizados de ayuda a cada estudiante para que llegue a ser él mismo, ¿no? Es cierto, realmente, como dices, el propósito de la vida es adquirir virtudes, es ser personas de bien. Y cuando decimos personas de bien, uno de hecho también desarrollará a lo máximo en nivel de excelencia sus capacidades intelectuales. Entonces, de hecho, que ese ser humano no solamente va a ser útil, no va a ser un médico competente o un ingeniero o un zapatero o cualquier arte o oficio que ejerce, solamente lo va a hacer como para ganar su vida material, sino lo va a hacer con espíritu de servicio, de amor a sus semejantes, y eso le hace mejor el producto. Lo que tú dices es cierto, también me hace recordar un frase que me gustó mucho una vez la Casa Universal de Justicia, el cuerpo supremo actual de la fe bahá'í, que dice: no solo es el bienestar material lo que la gente necesita, lo que necesitan desesperadamente es saber cómo vivir sus vidas. Necesitan saber quiénes son, cuál es el propósito de sus existencias y cómo deberán actuar el uno con el otro. Y una vez que sepan las respuestas a esas preguntas, necesitarán ayuda para aplicar gradualmente esas respuestas al comportamiento cotidiano. Es hacia esa solución de ese problema básico de la humanidad que debemos dirigir la mayor parte de nuestras energías y recursos. Realmente eso es lo que debe ser como una tarea para todos, para todo ser humano aquí. ¿Cómo podemos ayudar no solamente a nosotros, gente cercanos, ¿no?, muy queridos de familia, sino a cualquier otro ser humano que cruza por nuestras vidas? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Aclarar ese propósito de la vida y reflexionar sobre nuestras existencias, porque si no, como tú dices, Nancy, ese problema de identidad es por eso, por no tener las respuestas claras, en edad que el niño empieza a cuestionar su existencia y dice: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué hago lo que hago?
y cómo debo vivir mi vida y después dónde voy, ¿no? Todas esas preguntas, si no recibe las respuestas adecuadas en su momento, si los educadores, los padres, los maestros de colegio o los que trabajan, están con conexión con esos niños pero jóvenes, si no les guían, no responden a tiempo, adecuadamente, esa falta de identidad realmente es bien dañino, porque también daña la autoestima. Cuando uno no sabe quién es, qué tengo que hacer, por qué estoy aquí, imagínate qué confusión. Es como vivir en un cuarto oscuro, como caminar en un camino oscuro, sin saber a dónde vas y por qué vas, sin motivación. Por eso que ahora la depresión es una de las enfermedades más expandidas después de resfrío en nivel mundial. Depresión antes era solamente de la gente viuda, de la gente que tenía problemas muy graves, pero ahora es en nivel también de niños, para jóvenes y niños. Hay suicidios en nivel de niños. Bien, entonces regresamos después de la pausa es un espacio de publicidad aquí en radio. Cuando regresamos vemos qué solución da la Fe Bahá'í, qué actividades hacen los Bahá'ís sobre ese tema de educación. Ya regresamos, amigos. Amigos, estamos tratando el tema de la educación integral, en esta ocasión en nuestro programa de Las Perlas de la Sabiduría. El tema de educación integral realmente es un tema muy importante, porque solamente a través de la educación se puede salir de la ignorancia, ¿no? Los pueblos, dice Baha'u'lláh también, la razón principal de la caída de los pueblos durante la historia, ¿no? Y en todas partes del mundo fue siempre la ignorancia. Entonces la educación es el único remedio y el único medio también de transformar la vida de la humanidad. Y esa educación integral, como hemos mencionado, debe ser basada de educación a la parte física, corporal del ser humano, la educación humana que educa también la parte intelectual y la parte social de la vida humana, ¿no? Construcción de las instituciones, administración, civilización, y la parte espiritual, el aspecto espiritual del ser humano también, que tiene que desarrollarse para que el libre albedrío funcione bajo los principios elevados de unidad, de la paz, de respeto a los derechos humanos, derechos de todo, ¿no? Todavía muchas veces uno se sorprende que como seres del siglo XXI no sabemos ni vivir con nuestros cohabitantes animales en una tierra, no sabemos cuidar nuestra casa, esa tierra, y menos con nuestros semejantes, nuestros seres humanos. Somos poco tolerantes, poco respetuosos, y todo eso es parte de la educación. Muchas veces vemos los problemas, pero no sabemos qué nos falta, ¿no? Lo que aquí estamos tratando de decir es que realmente el remedio es la educación. Si dedicamos a educarnos en forma integral, tomando en cuenta las necesidades de nutrir nuestro aspecto físico, intelectual, espiritual, el ser humano va a tomar otro rumbo, y la humanidad, de hecho, que también se va a beneficiar, porque, como se dice, ¿no? Esa frase famosa: no se puede construir una civilización de oro con individuos de plomo. Para tener una civilización de oro necesitamos individuos de oro. Así que nuestros caracteres de cada uno debe ser un carácter íntegro, un buen carácter. Cuando estamos con esa vestidura de un buen carácter, la sociedad por sí ya se va a ir mejorando, ¿no? Bien, aquí Nancy, ¿querías compartir algo? Bueno, sí, recordando hoy día en la mañana, tomando desayuno, mi hijito Navid, el pequeño, les cuenta a sus hermanos mayores un cuento pequeñito, y le dice que había un niño que bueno, siempre paraba pues ayudando a los demás, siempre paraba sirviendo, pero los papás estaban un poco preocupados porque no se atendía mucho a él mismo, y lo llevan al médico. Y bueno, el médico lo revisa, le hace ecografía y bueno, le da el resultado a los papás, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué?
el niño está sirviendo mucho, porque he visto en la ecografía que cuando sirve bastante, así sirve, hay unos angelitos que le hacen cosquillas en el corazón y se siente muy feliz. ¡Qué lindo! Eso es lo que cuenta Navid. ¡Qué lindo! ¿No? Bueno, hablando un poco de la educación en los niños, aquí tengo una para compartir. Una enseñanza muy importante de Bahá'u'lláh es la educación de los niños. Esta educación debe ser tanto espiritual como material. Es obligación de todos los padres asegurar que los niños aprendan cualidades espirituales y que también adquieran conocimiento útil y una profesión para que puedan ganarse la vida más adelante. Abdul Baha dice: por tanto, los amados de Dios y las siervas del Misericordioso deben entrenar a sus hijos con vida y corazón, a enseñarles en la escuela de la virtud y la perfección. No deben ser negligentes en este asunto, no deben ser ineficaces. Verdaderamente, si una criatura no llegara a vivir, sería mejor que si crece en la ignorancia, porque esta inocente criatura en la vida posterior se verá afligida por innumerables defectos, responsable y cuestionada por Dios, reprochada y rechazada por la gente. Esto sería un pecado y una omisión. El primer deber de los amados de Dios y de las siervas del Misericordioso es este: deben esforzarse por todos los medios posibles para educar a ambos sexos, tanto a niñas como a niños. No hay absolutamente ninguna diferencia entre ellos. La ignorancia de ambos es censurable y la negligencia en ambos casos es reprochable. Bahá'u'lláh dice: aquel que educa a sus hijos o a cualquier otro niño es como si estuviese educando a uno de mis hijos. Eso es lo que dice Bahá'u'lláh. Excelente, porque antes se pensaba que uno es solamente responsable de sus propios hijos y ahora Bahá'u'lláh nos dice que no, señores, somos responsables de todos los niños del mundo y tenemos que, claro que como primera instancia son nuestros hijos, ¿no? Nuestro principal deber, pero en verdad todos somos responsables de el ejemplo que damos, cómo hablamos y todo, y hasta donde podemos apoyar a la educación de niñez en todo el mundo. Veo que Mujan tiene mucho para compartir, así que le dejo el micrófono con Mujan. Sí, Mujan sí me tiene algo para decir. Como escucharon, la educación integral quiere decir material, intelectual y espiritual. En caso de material, como le expliqué, tiene que ser alimentación, deportes, y los profesores de eso son nosotros mismos, nuestros padres. En caso intelectual, los colegios, universidades, la experiencia, la vida, estudios, libros, son los que guían, educan esta parte intelectual humana. ¿Por quién educa la parte espiritual humana? ¿Quién? Nuestros papás. Ellos también son seres humanos, no como nosotros, que corresponde a ellos educarnos intelectualmente y guiarnos en algunos aspectos. Pero ¿quiénes son verdaderos educadores de la vida espiritual humana? Como saben ustedes muy bien, nosotros los humanos somos cuerpo, mente y espíritu, y cada uno debe tener su correspondiente educación. Pero nuestra alma necesita tener un educador mucho más superior que el ser humano. ¿Saben ustedes quiénes son? Son los mensajeros de Dios. Ellos son los que educan la alma humana. Y uno tras otro vinieron hace casi 10,000 años. Vino Abraham, vino Krishna, vino Buda, vino Moisés, Jesús Cristo, Muhammad, Zaratustra, Bab y ahora Bahá'u'lláh. Son educadores divinas, como decir, tienen maestría en educación espiritual y nacieron innatamente, si alguien educa a ellos, son, como decir, cada miles de niños, 5 años, nace un pianista. Es lo mismo, casi cada 1000 años nació un genio espiritual, que se llama mensajero de Dios, que tiene la capacidad de desarrollar la vida espiritual humana. Ellos son los educadores espirituales de la humanidad. Ahora, ¿qué sucede si el alumno desobedece al profesor? No, igualmente, voy a dar un ejemplo. Todas las desobediencias a las guías, a las educaciones cívicas, si desobedecemos, viene caos, viene desorden, viene violencia, vienen saqueos, que son fruto de desobediencia a las guías y educaciones. Vienen actos criminales, vienen matanzas,
vienen consumos, vienen robos y cualquier otra cosa que es indigno para el ser humano. Todos estos que hoy somos testigos en nuestras sociedades del siglo XX son frutos de desobediencia a las guías que los educadores, tanto civil, tanto espiritual, nos han dado. Ellos cumplen a su deber. Como ley del semáforo. Ley del semáforo es deber del gobierno a poner el semáforo. Si nosotros desobedecemos, viene papeleta o accidente. Igual manera, cuando viene una ley espiritual, no robar, no engañar, no violar, no traicionar, no mentir. Es como decir el semáforo frente a nuestros comportamientos. Y tenemos que obedecerlas. Si desobedecemos a esas leyes, principios divinos que fue dada por maestros espirituales o los mensajeros de Dios, viene caos y desorden en la vida moral y espiritual, y su fruto es la sociedad que hoy vivimos, siglo XX. Fruto de desobediencia. De parte de maestros, los maestros divinos o los mensajeros han cumplido con su deber, han dejado su testimonio, su testamento, sus libros sagrados, y se fueron, y no van a volver. Nos toca a nosotros ahora a obedecer. Y si no desobedecemos, sus frutos son lo que vivimos el día de hoy. El propósito fundamental de las educaciones espirituales es que la humanidad se vive correctamente con todos sus derechos de una vida espiritual. ¿Realmente saben cuándo comienza una educación? Comienza en esa madre está encinta. El momento que ella tiene el puntito, un pequeño fetito en su barriga, ese instante comienza, en su vientre, perdón, ese instante comienza la educación. Propio comportamiento de madre, forma de ser de ella, que fuma o no fuma, consume o no consume, grita o no grita, cae o no cae. Todo comportamiento de ella es de alguna manera está educando a su propio querido, que lo tiene. Entonces, la educación comienza allá. Pero educación, ella puede hablar con su bebé. Somos testigos de estos. Yo vi a mi esposa cómo cariñaba tanto, ustedes madres, cómo cariñaba sobando su barriga. Está educando a esta bebé. Y la educación comienza a partir de 3 a 4, 5 años de edad. Porque ellos son conscientes de entender, saben que tienen cuerpo, saben que tienen mente, pero no saben que tienen espíritu. Son los papás que se han aprendido educaciones espirituales, que significa no robar, no mentir, no engañar, ser fiel. No son cosas extrañas, educación espiritual. Esa cosa tiene que ser compartida con los niños, con los menores, para que llegamos a ser una sociedad sana. Como dijo Azam, una sociedad con miembros de plomo, no podemos esperar que sea una sociedad de oro. Significa, cada uno de nosotros, si somos plomos, tenemos que convertirnos en una batalla personal para convertirnos en un oro. Quiere decir simplemente una buena persona, y honesto y honrado, para hacer un hermoso país y un hermoso mundo del siglo XX por adelante que hay. Gracias, Mushan. En verdad, lo que dice Mushan es lo que dice Baha'u'llah, que la educación debe estar basado como concepto básico, dice Baha'u'llah, empezar del concepto de la nobleza esencial del ser humano. El ser humano es esencialmente noble. Entonces debemos ir educando y extrayendo esa nobleza esencial de su ser por medio de la educación durante la vida terrenal. Así como un feto, desde el momento de concepción ya está dotado de alma, y este feto en vientre de la madre está adquiriendo sus órganos físicos para después llegar aquí a este mundo material, y necesita de sus órganos físicos, de su mano, ojo, corazón, hígado, pies y todos los órganos. Es necesario, es fundamental para tener una vida plena aquí en esa vida terrenal. También el ser humano tiene su potencia, su capacidad de desarrollar sus virtudes, sus órganos de este cuerpo espiritual para su vida en dimensión espiritual, aquí y después en los mundos espirituales que nos esperan. Por eso que el tema de educación es un tema realmente de importancia y de urgencia, y ahora está en un estado de emergencia, porque les voy a decir una cosa antes de entrar: qué hacen los Bahá'ís y qué planes hay a nivel mundial, que los medios de comunicación tienen un papel y una oportunidad única, yo creo que el más grande,
en mejorar el mundo en tema de educación, de abrir las puertas para educadores y que todo lo que producen en nivel de noticiero, de películas, de show, de no sé, todos los programas de entretenimiento que tienen, que sean educativos, porque cuando dijo aquí Nancy, mencionó el problema de identidad, es un tema que me gustaría tratarlo en uno de esos programas en forma independiente, porque es un tema muy amplio, pero me hace recordar, leí de un educador familiar que una vez dijo, las personas son producto de aquello con que se alimentan, ¿no? No sabemos. Así como el estado físico depende en gran parte de los alimentos que se ingieran, el estado mental y moral de los miembros de una sociedad es producto de aquello con que su medio los nutra. Y es totalmente cierto, ¿no? La dieta con que se alimentan el corazón y el alma será la gran responsable de su conducta social y moral. Muchachos dispuestos a atacar y matar en forma indiscriminada no son otra cosa que jóvenes llenos de profundos sentimientos de inseguridad, de soledad, de pesimismo, de angustia y de ira, para quienes su vida no tiene sentido. Son muchachos enfermos del alma. ¿Qué será lo que le ha infectado el alma de la juventud? ¿Le ha infectado el individualismo que caracteriza la sociedad, en la que cada uno vive por sí mismo y busca exclusivamente su gratificación personal y su comodidad? ¿O le ha infectado la falta de contactos afectuosos con otros seres humanos? ¿Le ha infectado el materialismo de un sistema en lo que el único que importa es tener dinero para comprarlo todo? ¿Le han infectado la violencia, la inmoralidad y la maldad que pregonan en forma constante la industria de la entretención y los medios de comunicación? ¿O le han infectado la desintegración familiar o la falta de compromiso o estabilidad de los padres? Bueno, hay mucho más que ella menciona, como ¿no? Los otros también razones que pueden infectar el alma humano, pero también al final dice, o también lo ha podido infectar, dice, la ausencia de una formación moral y religiosa que hunde a las nuevas generaciones en un vacío espiritual, dejándoles sin principios que les son esenciales para darles sentido a la vida. En verdad, cuando uno reflexiona sobre lo que dice esa educadora familiar, Ángela Marilu Luanda, un nombre un poco raro para mí, bueno, pero es importante porque muchas veces decimos, sí, los padres son buena gente, pero ¿por qué el hijo es así? Pensamos que los hijos, antiguamente decían, ¿no? De tal padre, tal hijos, pero yo creo que eso ya no funciona ahora, porque los hijos no son solamente hijos de los padres. Los hijos muchas veces son hijos más de medio de comunicación, de internet, de televisión, que de los padres. Tienen más ejemplos de modelos por medio de comunicación que por los padres. Así que por eso que de antes decía, todos somos responsables. En la sociedad actual nadie puede decir que esos hijos son así porque los padres son así. Amigos, todos somos responsables y tenemos que cuidar, y en especial el medio de comunicación. Nancy, ¿tú querías compartir? Porque quiero, antes de que termine la hora, decimos cuáles son los planes que tiene la comunidad Bahá'í a nivel mundial en tema de educación. Ajá. Sí, por favor. Bueno, sí, un poquito, ampliando un poquito lo que dijo Musham, ¿no? Crear una sociedad de oro, ¿no? O sea, estamos buscando todos, ¿no? Esa cultura en base a la paz, a la unidad, ¿no? Esa cultura que tiene el poder de liberar las potencialidades del hombre y crear
el talismán supremo, ¿no?, que los seres humanos estamos anhelando llegar a ser. Como dice Muyang, nadie excepto una manifestación de Dios, ¿no?, un Moisés, un Jesucristo, un Buda, un Mahoma, tiene el poder de generar una nueva cultura en que los valores espirituales predominen, ¿no?, como actualmente Baha'u'lláh. Y hablando, bueno, Baha'u'lláh y Abdul Bahá siempre se manifestaron en numerosas ocasiones sobre la educación, proporcionando, bueno, unas líneas maestras básicas para el desarrollo de las instituciones educativas, hablando de un nuevo orden mundial. Dentro de este nuevo orden, ¿no?, la educación será obligatoria, bueno, como lo es ahora, ¿no? Consistirá en parte de un plan de estudios básico para el mundo entero. Todo el mundo tendrá, ¿no?, una educación. Un colegio para todo el planeta Tierra. Exacto. Que incluirá como mínimo, bueno, todas las ciencias, ¿no? Todas las ciencias que conocemos, música, literatura, todas las ciencias. La instrucción pondrá énfasis en el desarrollo de los buenos modales, cualidades y virtudes dignas, y en la espiritualidad. La ciencia y la religión existirán como áreas complementarias en el plan de estudios en lugar de aparecer como sistemas conflictivos de pensamiento y acción. Se promoverá con particular cuidado la comprensión y aceptación de la unidad del género humano como requisito esencial para la paz mundial. Se otorgará especial atención a la educación de los niños más pequeños, ¿no? Niños y niñas, ¿no? Si se puede educar a ambos, de preferencia a las niñas, dice aquí, ya que las madres normalmente tienen más responsabilidad en la educación de los hijos, ¿no?, y de los miembros de los grupos minoritarios. En el nuevo orden, el proceso de educación será considerado como un acto de adoración, y por tanto será una actividad espiritual motivada por la convicción religiosa en lugar de ser una actividad secular motivada por consideraciones puramente económicas. Eso es lo que dice, ¿no? Se manifestaron muy bien. Sí, al respecto. Y ya, un último aporte, que ya está pensando que la educación debe cambiar un poco su punto de vista, que los alumnos no son una copa vacía en nuestros colegios. No, ellos no son una copa para que llenamos de informaciones. No, ellos son minas ricas que tenemos que sacar de ellos los mejores que tienen. Extraer de ellos, ¿no?, los mejores que tienen. Y eso es. Y otro tema es que los que responsabilizan actividades de una religión, los liderazgos, los que dirigen a su grupo, tienen una responsabilidad enorme ante Dios a educar moralmente a sus oyentes. No es suficiente compartir con ellos alabando y respetando y reconociendo a sus propios entendimientos. Tiene que ser una guía para el mejoramiento de su vida espiritual, que sean mejores personas. Bien, gracias. Hemos tratado ese tema de educación porque es uno de los principios fundamentales de esta nueva dispensación que trae Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, dentro de los principios básicos que trae para el nuevo orden mundial, para el mejoramiento del mundo, dice una educación universal, obligatorio para toda la humanidad. Así que, amigos, muy pronto la humanidad ya no va a sufrir de, alfabetismo, ya eso sería lo mínimo, ¿no? Por lo menos. Pero, ¿qué hacen los bahá'ís? ¿Qué planes hay y cómo funcionan los bahá'ís para que ese principio fundamental se ejerce realmente? Hace muchos años, desde que la fe bahá'í ha nacido, siempre los bahá'ís han dedicado su tiempo para tener programas especiales para niños, y actualmente ya hace como 10 años que existen planes en nivel mundial, en todo planeta, planes de educación para niños que se llaman las clases de niños, que son clases muy interesantes, y clases o grupos prejuveniles, que son en niños desde que pueden entender 4 o 5 años, porque realmente también se recomienda que hasta los 5 años los niños están en
casa con los padres y aprenden con ejemplo de los padres. Pero después entran en las clases también de reforzamiento, clases de niños, y a partir de 11, 12 años hasta 14 años ya se consideran prejóvenes, y edad de madurez es edad de 15 años. A partir de 15 años ya tienen otro... ¿Y los mayores qué ofrecemos? Todavía estamos en niños. Yeah, Las clases de niños son una serie de programas que primero hay una capacitación para los maestros, y todos son trabajos gratuitos como servicio voluntario que ofrecen las comunidades bahá'ís en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de las ciudades grandes, como Sydney, como Nueva York, como París, o hasta los pueblos más pequeños en esa tierra, que pueden ser cualquier pueblo de África, aquí en Seneguilla también, clases de niños en favor de educación de los niños, porque el Centro Mundial de la Fe Bahá'í, el Cuerpo Supremo, que se llama la Casa Universal de Justicia, indica que los niños son el tesoro más preciado que una comunidad puede tener, pues en ellos encontramos la promesa y la garantía del futuro. Los niños son los portadores de las semillas del carácter de la futura sociedad, que en gran medida es forjado por lo que los adultos que constituyen la comunidad hacen o no hacen con respecto a ellos. Ellos son un depósito que ninguna comunidad puede descuidar con impunidad. Realmente no hay riqueza más grande de todos los pueblos de la tierra que su gente. La verdadera riqueza son el pueblo, son los seres humanos, y en especial los niños, porque en ellos, como vemos, está la semilla del futuro. Ahora, además de clase de niños, los bahá'ís ofrecen también grupos prejuveniles, que me gustaría en uno de esos programas invitar de nuestra comunidad 2, 3 de nuestros animadores de grupos prejuveniles, que son los jóvenes mayores de 15 años que se preparan para ser animadores, y también mayoría de clases de niños que tenemos en forma gratuita como servicio a la comunidad, lo manejan nuestros jóvenes también como su servicio a la comunidad. El niño, como dice Abdul Baha, en verdad la educación moral y espiritual es aún más importante que la educación escolar, porque teniendo un niño que porta bien, ¿no? Este niño que se porta bien, aunque ignorante, es de beneficio para otros, mientras que un niño travieso del mal comportamiento está corrompiendo y es dañino para otros, aunque sea ilustrado. No obstante, si el niño es educado tanto por ser ilustrado como bueno, el resultado es luz sobre luz, ¿no? Entonces debemos nosotros tratar de educar la parte intelectual y la parte espiritual para que tengamos esas luces brillantes iluminando nuestras comunidades, nuestro pueblo y nuestro país. Quisiera pedirle a Nancy que por favor, como el tema era educación, terminamos con una oración en favor de todos los niños de nuestra comunidad, de nuestro pueblo y del mundo entero. Amigos, les dejo con esta oración y nos encontramos en próxima programa de nuestro Las Perlas de Sabiduría. Oh Dios, educa a estos niños. Ellos son las plantas de tu huerto, las flores de tu prado, las rosas de tu jardín. Haz que tu lluvia descienda sobre ellos. Haz que el sol de la realidad brille con tu amor sobre ellos. Haz que tu brisa les refresque, para que se eduquen, crezcan, se desarrollen y se manifiesten con la máxima belleza. Tú eres el donador, tú eres el compasivo. Abdul Baha.